Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Javiera Carrasco, estudio Trabajo Social en la Universidad de la Frontera, estoy en mi quinto año. Actualmente estoy realizando mi práctica profesional en el Observatorio Regional de Equidad en Salud según género y por el Mapuche de la misma casa de estudios. Y también estoy realizando en paralelo un magíster en gerencia social, en la misma casa de estudios también de la UFRO. Y les voy a comentar sobre el aporte de trabajo social feminista en los planes de estudio de trabajo social. Esta investigación se llevó a cabo en Temuco y durante el año 2019. Bueno, la justificación se basa en cómo un trabajo social feminista puede generar cambios en la intervención social tomando elementos desde el feminismo y los estudios de género. ¿El cómo surge esta idea? Bueno, por los casos de violencia de género, también el mayo feminista, que en mi universidad se generó una salvedad estamental, logrando avances importantes en materia de género y a nivel universitario, y también porque en mi carrera de trabajo social UFRO se genera una electiva especialidad que se llama Intervención Social con enfoque de género, en donde acceden 20 estudiantes de la carrera en cuarto año. Bueno, la metodología de este estudio fue principalmente un estudio exploratorio cualitativo, si bien existe teoría, pues no existe mucha investigación al respecto. Se aplicaban encuestas de tipo cualitativa a estudiantes de la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de la Frontera. En total fueron 120 encuestas aplicadas a estudiantes y 13 entrevistas por cada universidad antes mencionada a académicos y académicas. Bueno, el proceso y contexto. Resulta que esta investigación se realiza al finalizar la asignatura durante agosto de 2019 y se prolongó hasta el comienzo de septiembre, en donde se realizan las siguientes preguntas. Cabe destacar que estas preguntas se realizaron tanto a académicos como a estudiantes. No variaron las preguntas según el instrumento. La pregunta A hace referencia a cómo se visualizan los estudios de género y feminismo en su institución. B, cómo se perciben los estudios de género en la carrera de trabajo social de su universidad. C, cómo se define el enfoque de trabajo social que brinda su universidad al intervenir con casos de violencia de género, femicidios, acoso sexual, entre otros. D, qué posición debe tener un trabajador social con enfoque de intervención feminista. También cabe destacar que la información de las mallas curriculares de estos planteles de trabajo social fue obtenida por sus páginas web. Bueno, los resultados, la pregunta A, los resultados se van presentando en función de las preguntas. La pregunta A, el hallazgo que se generó fue que se han generado avances en las políticas de género a nivel universitario, gracias al movimiento feminista de mayo, principalmente, que ha hecho visible como crítica, generando cambios en la institucionalidad e ir derribando las estructuras de la burocracia, tal como el caso de la Universidad Católica de Temuco, en donde se creó una comisión de política de género. En la pregunta B, el hallazgo que se generó, se debate acerca del estado del arte entre los mismos estudiantes y académicos, formulándose la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha logrado implementar los estudios de género y feminismo en ambas universidades? La pregunta C, el planteamiento de una malla curricular en donde esté presente los estudios de género y feminismo como una asignatura obligatoria en oposición a un ramo electivo. Entonces se abre un debate ontológico discutiéndose cómo yo, un estudiante de trabajo social, me formo como un futuro profesional bajo a esta perspectiva. Y la pregunta del hallazgo que se generó es que se da cuenta sobre este rol y posicionamiento de profesional, en donde la teoría, metodología e intervención social están englobadas por la perspectiva de género, por ende se hace necesario conocer sobre el feminismo y realizar la estructura epistemológica. Bueno, y los ajustes en confinamiento, más que nada se dan en marco de perfilar el marco teórico, eh, por si bien existe mucha literatura al respecto, hay que irlo perfilando porque también se ha planteado la idea de aumentar el espectro de universidades a analizar, pero con el tema de la pandemia no se ha podido mucho, se ha quedado ahí estancado. Bueno, las nuevas propuestas de investigación durante la pandemia que han surgido son en base a, por ejemplo, la cantidad de casos que se han distinguido, porque, por ejemplo, en el tema de los femicidios, una institución dice una y otros casos también dicen otra también, la cantidad de casos, entonces no existe como un número establecido de cuántos, por ejemplo, números de casos de femicidio a nivel del país, tampoco de la región. Y también, por ejemplo, la crisis de cuidados que también puede salir perfilada de esta investigación. Y bueno, la utilización de las mallas de las mallas curriculares a nivel nacional de las universidades, tal como el caso de la Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Biobío, en cual han incorporado esta perspectiva de género en sus
en sus mallas curriculares. Y esto sería la investigación. Muchas gracias por su atención y gracias por esta oportunidad. Hola, un saludo afectuoso para quienes nos están mirando en estos momentos. Yo soy Juan González, estudiante de quinto año de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y esta presentación la hago a partir de mi experiencia como estudiante en proceso de titulación y sobre mi proyecto de monografía. Mi tema son las trayectorias investigativas de estudiantes recién egresadas y egresados de Trabajo Social de la Universidad de Chile. ¿Por qué las trayectorias investigativas? Por un lado, es porque el núcleo I+D al que pertenezco es sobre estudios biográficos, particularmente sobre trayectorias y transiciones investigativas de trabajadores y trabajadoras sociales chilenas. Pero más importante aún es que la carrera fue cerrada durante el golpe cívico-militar y luego de todas estas décadas es reabierta en el año 2015 y hoy en 2020, a 5 años de su reapertura, egresa la primera generación de trabajadoras y trabajadores sociales. Entonces hay experiencias, hechos, eventos, situaciones importantes a escuchar y visualizar. No digo que mi investigación da cuenta de todo este proceso, sino que es un aporte ínfimo de recopilar estos testimonios. Esto lo hago principalmente bajo una lógica cualitativa, de un enfoque biográfico. Mi objetivo era conocer las transiciones investigativas de recién egresados y egresadas de trabajo social de la Universidad de Chile. Para ello me dediqué a contactar a algunas de estas personas para contarles un poco sobre el trabajo que quería realizar y si acaso me podían considerar alguna entrevista. Algunas preguntas que realicé fueron: ¿cómo llegas al trabajo social? ¿Cuáles fueron tus experiencias investigativas? ¿Cómo es egresar en contexto de confinamiento? Etcétera. A partir de esto pude obtener 5 testimonios. ¿Cómo llego a investigar esto? Yo quería hacer algo bien distinto, me quería enfocar en cómo se han tematizado las nociones de género y de colonialismo desde el trabajo social, pero a medida iba escribiendo mis informes me iba desencantando del tema, principalmente porque me costaba lograr una profundidad adecuada debido a mi falta de experiencia investigativa. Entonces, a raíz de esto, realicé muchas reformulaciones que aún así no me convencían. Luego de conversar con mi profesora y reflexionarlo, llegué a la conclusión autoimpuesta de que quería que esta experiencia de último año fuera un real aprendizaje para mí. Entonces me propuse que la investigación debía ayudarme tanto en ser un requisito de aprobación para el título, a la vez que me nutriera de habilidades investigativas en ciencias sociales. Es por ello que terminé orientándome para pegarme bien al núcleo y desde ahí proseguir con una propuesta investigativa. Siento que fue una buena decisión, me ha servido bastante para aprender y reflexionar y de algún modo para posponer el olvido de aquellos relatos de cómo se vivió el ser un estudiante de trabajo social a punto de titularse en pleno conflicto social y posteriormente ser egresada o egresado en contexto de pandemia, de confinamiento, donde sin duda estas transiciones marcaron eventos importantes en las trayectorias vitales de las y los entrevistados. Sobre los ajustes, más que profundos cambios metodológicos, a propósito del confinamiento, tuve que aprender a utilizar Zoom, aprender a usar Meet, ese tipo de cosas. Yo diría que tuve que agudizar más aquellas capacidades comunicativas, ya que ahora las entrevistas serían vía online y por lo tanto podían haber más problemas comunicacionales, ya sea en la escucha efectiva, en problemas de conexión, cosas por el estilo. Sobre los resultados me referiré más a algunas reflexiones preliminares. Cuando uno se plantea desde un enfoque biográfico, no significa que serán largas entrevistas e infinitas transcripciones, sino que hay elementos, claves, dimensiones, las cuales toman especial importancia dentro de lo que se quiere investigar. Sobre esto me referiré a un solo aspecto y que tiene que ver con la idea de generalización de la experiencia. Ferrarotti nos habla sobre que desde lo biográfico, aquella dimensión individual, es posible acceder a lo universal. La idea de que uno puede ser expresión de una clase, de un determinado fenómeno, la posibilidad de generalizar a partir de un caso único. Yo me sentí identificado con varios de los relatos. Por ejemplo, muchos de estos hablaban de que no llegan al trabajo social porque era un deseo anterior o porque eso era lo que querían estudiar. Es más, dicha elección viene antecedida por una gran incertidumbre. ¿Qué estudio? No obstante, la mayoría de estos relatos coincidían en que si bien no sabían qué carrera estudiar, sí sabían que querían estudiar algo relacionado a las ciencias sociales y a humanidades. Por ejemplo, sociología, psicología, administración pública, derecho, etc. También se coincide con el significado de ser un recién o recién egresada en contexto de confinamiento. La mayoría comenta que la búsqueda de trabajo ha sido una experiencia frustrante, sobre todo por la exigencia de experiencia previa.
Esto parece normal, en cualquier trabajo piden algún mínimo de experiencia previa que es excluyente para el cargo. Sin embargo, en muchas carreras y programas esto se suple con las prácticas profesionales. Acá en Trabajo Social de la Chile no hay prácticas como tal, sino que se realizan núcleos de investigación. Aquí se trabaja con otras instituciones en el marco de un proyecto que a veces es previamente acordado, y no en términos de práctica profesional como quien va a la institución y se dedica a realizar algunas actividades específicas de dicha institución. Entonces, como estudiantes prontos a graduarnos, esto nos pone en tensión entre las experiencias de nuestras compañeras y compañeros y nuestras propias expectativas a futuro, ya sea laborales, investigativas, etc. En otras palabras, cómo estas experiencias aparentemente ajenas tienen resonancia en los eventos vividos en nuestras propias vidas. ¿Cómo podría responder el programa académico frente a las interpelaciones que se manifiestan en los testimonios? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Catalina Fernández y actualmente me encuentro investigando la relación existente entre la salud mental de los estudiantes de trabajo social de la Universidad de Chile y la sobreduración de sus trayectorias académicas, además de su rendimiento. En este sentido, lo que planeo averiguar es si efectivamente existe una influencia de la salud mental de los estudiantes en que su trayectoria académica sea diferente de la esperada, entendiendo esta última como el planteamiento de la malla curricular que se encuentra predefinido. Con ello, lo que se planea es construir un sistema de alerta temprana que nos permita, mediante la combinación de una serie de indicadores, conocer de manera oportuna las situaciones complejas que puedan estar pasando los estudiantes para intervenir en ellas en el momento adecuado. ¿Y por qué resulta importante esto? Porque, a partir de una revisión de la bibliografía especializada en el tema, se ha podido establecer que en Chile no solo existe una relación directa entre que mayores años de estudio y mayor nivel académico implican mayores ingresos para las personas, sino que también las trayectorias académicas discontinuas o retrasadas pueden implicar un menor ingreso a futuro en la vida adulta de las personas. Para lograr lo anterior, se ha escogido una metodología de tipo cuantitativa, la cual involucra un análisis de las trayectorias académicas de los estudiantes. En este sentido, el proyecto cuenta con dos momentos. El primero, de recolección de los datos, involucra la solicitud de bases de datos a la universidad de encuestas realizadas anteriormente, además de la realización de una encuesta propia que buscará abarcar las variables que no han podido ser obtenidas mediante encuestas ya existentes. Dentro del momento de procesamiento de los datos, estos serán manejados a través de indicadores que funcionarán en conjuntos de índices, que serán correlacionados con los datos y casos disponibles para establecer relaciones e incidencias entre ellos. Los índices de análisis que resultan centrales son 4. El primero, nivel de apoyo institucional, refiere a la percepción del apoyo que tienen los estudiantes dentro de la universidad, ya sea mediante gestión de derivaciones, activación de protocolos, conocimiento de autoridades, entre otros. Por otra parte, el índice de vulnerabilidad educativa busca comprender las aristas más cercanas a la trayectoria académica, involucrando no solo su paso por la universidad, sino también datos del colegio de egreso, PSU, sistema de ingreso, entre otros. El nivel socioeconómico resulta relevante, pues se ha podido evidenciar dentro de la bibliografía que este es clave a la hora de comprender la vulnerabilidad a la que se ven expuestos los estudiantes. Finalmente, el índice de bienestar mental será el eje central de la investigación, donde se abordarán las formas en que los estudiantes perciben que cambia su salud mental y autopercepción dentro del semestre y su avance en la carrera. Dentro de los productos que se espera obtener, el primero es un artículo, el cual será el resumen y la forma de presentación de toda la investigación llevada a cabo y a la vez el respaldo del índice. Por su parte, el sistema de indicadores será el índice de los indicadores que han comprobado ser relevantes después de un trabajo estadístico, a partir de indagación bibliográfica y las pruebas realizadas. Finalmente, el sistema de alerta temprana busca ser un dispositivo automatizado para prevenir la sobreduración, el rezago y los problemas de rendimiento en los estudiantes, el cual será alimentado constantemente con información nueva y que buscará generar alertas oportunas que generan intervenciones adecuadas para ayudar a los estudiantes. Finalmente, dentro de las flexibilidades metodológicas, estas se encuentran ligadas al contexto de la investigación, pues esta se enmarca dentro del núcleo I+D que curso actualmente, el cual es un paso curricular dentro de mi carrera. En este sentido, una de las primeras flexibilidades ha sido el trabajo a distancia, pasando a una modalidad online de contacto con mis compañeros que trabajan distintos temas y con la profesora guía. Una segunda flexibilidad ha sido el contacto en línea con las instituciones, lo que se encuentra ligado a un cambio en los plazos de trabajo, donde ha sido necesaria una planificación mucho más rigurosa de los tiempos en que se realizará cada actividad.
Finalmente, existen las flexibilidades propias del contexto, donde ha cambiado el modo de trabajo y la comunicación. De todos modos, considero que esta experiencia ha sido enriquecedora, investigativa y personalmente, por lo que espero que la creación de este sistema y los productos derivados del proyecto puedan ser de utilidad, no solo para el departamento y los estudiantes de trabajo social, sino para cualquier institución educativa que desee implementar un sistema de alerta temprana en su interior. Hola a todos, mi nombre es Janina Roldán y soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigo los feminismos del sur en la formación de grado en trabajo social. Esta investigación la realicé en el marco del grupo de investigación sobre problemáticas socioculturales de Mar del Plata, con una beca de investigación que fue financiada por el Consejo Interuniversitario Nacional. El interés que impulsó esta investigación fue el de develar las ausencias relacionadas al currículum nulo y las presencias vinculadas al currículum explícito de los feminismos del sur en dicha formación de grado. Este interés encontró su justificación en la premisa que afirma que los feminismos del sur se expresan como una perspectiva política, epistémica y metodológica central para la formación en trabajo social. En tal sentido, me propuse analizar las presencias y/o ausencias de los feminismos del sur en la formación de grado en trabajo social. Para ello opté por un enfoque cualitativo en el que triangule a nivel de técnicas con estrategias cuantitativas y cualitativas, que en su interpretación priorizó la perspectiva de los actores intervenientes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dada la complejidad del problema de estudio y del objeto, situé el universo de la muestra en la licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social en la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este sentido, seleccioné dos grupos de unidades de análisis. La primera de corte documental, que implicó el área específica del plan de estudios, y la segunda, entendida en cómo los sujetos intervienen en el proceso de formación como estudiantes del último año, profesores y gestión de la unidad académica. En lo que respecta a las técnicas de producción de datos, utilicé distintos instrumentos para cada una de las unidades de análisis. Por un lado, utilicé análisis documental, específicamente relevamiento y procesamiento de datos obtenidos de los planes de trabajo docente con el respectivo material bibliográfico, en el que observé sus objetivos y la bibliografía. Por el otro, para conocer las percepciones de los estudiantes, realicé 32 encuestas, en las que pregunté acerca de aspectos personales, sobre los enfoques que circulan en la formación e información relativa a los feminismos. Esto lo analicé con técnicas de estadística descriptiva. Finalmente, para las percepciones de los profesores y gestión, efectué 8 entrevistas en profundidad con guión semi-estructurado que transcribí. En ellas pregunté cuestiones relativas a Ni Una Menos y los debates por el aborto y distinciones entre los feminismos, que analicé a partir del método de comparación constante. Los resultados obtenidos tuvieron que ver con mi hipótesis de investigación de que existe un mínimo e incipiente tratamiento de los feminismos del sur en la formación de grado en trabajo social. Tan solo el 19% de los estudiantes pudo precisar cuestiones distintivas de estos feminismos, como la relación con el territorio y su carácter situado en nuestra América. A su vez, el 37,5% de los docentes pudo establecer alguna delimitación que permitió definirlo, a partir de la oposición con el feminismo blanco y a través de algunas de sus referentes como Rita Segato y Silvia Rivera Cusicanqui. En efecto, la ausencia de estos saberes implica la pérdida de experiencias de altísima riqueza para el trabajo social, más aún empobrecen la formación y la posibilidad de construir mundos más justos socialmente y sexogenéricamente. Ahora bien, el enfoque que predomina en dicha formación es el histórico crítico. En este mismo precisaron la mayor cantidad de autores, temas y categorías, configurando así como el enfoque que hegemoniza los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por último, me interesa agregar un emergente de la investigación, referido al gesto cisexista que impera en el currículum. Ante una profesión ejercida mayoritariamente por mujeres, se enseña a leer y citar
los conocimientos de los varones cis, su acervo cultural, su acervo intelectual. Es decir, el 57,5% de la bibliografía obligatoria está escrita por estos mismos. De igual modo, el sesgo cisexista radica en que las personas trans tan solo ocupan el 0,5% de dicha bibliografía, cuestión que evidencia no solo la ausencia de personas trans, sino el exceso de las personas cis en la reproducción del conocimiento. Los ajustes en el marco de la pandemia tuvieron que ver con proyectarme en un posgrado. En este sentido, me propongo mirar los feminismos del sur en la formación de grado en trabajo social en Argentina. De ahí que un ajuste es en el instrumento de la entrevista, que en vez de realizar las entrevistas de manera presencial, lo efectuaré de manera virtual. Muchas gracias. Buenos días, me presento, mi nombre es David Oros, a su mes egresado de la carrera de Trabajo Social, soy de la región de Atacama, comuna de Copiapó, y bueno, estoy presente para explicar y exponer sobre el proceso de investigación que he realizado en mi tesis, la cual está enfocada en los procesos de formación académica en emergencia y catástrofes naturales en los alumnos de la carrera de Trabajo Social de la comuna de Copiapó. Cabe destacar que Chile es considerado un país vulnerable ante los eventos naturales, en donde cada uno de los chilenos hemos sufrido y vivenciado algún tipo de catástrofe o desastre natural a lo largo de Chile, en donde no se ha visualizado una intervención social metodológica especializada en emergencia y catástrofes naturales desde la profesión del trabajador social, en donde éste pueda atender problemáticas sociales generadas por un desastre o catástrofe natural. En cuanto a la investigación metodológica, esta tiene un desenlace. Esta está determinada por el enfoque epistemológico constructivista, enfocada por el enfoque metodológico cualitativo. Esta investigación es de tipo aplicada, en donde el nivel de esta es exploratoria y explicativa. He decidido utilizar la técnica de recolección de información Focus Group, entrevista grupal con la intención de pesquisar información y datos de los alumnos de la carrera de Trabajo Social como sujetos de investigación. En cuanto a la siguiente pregunta de cómo se llegó a investigar, primero que todo, esta investigación nace a raíz de las metodologías de intervención social especializada para las catástrofes naturales en España, en donde han tenido una larga data de aceptación a tal metodología que atiende las problemáticas sociales que genera un desastre o catástrofe natural. Debido a que ello se llegó a investigar identificando los aportes que entregaba esta propuesta de investigación, aportes desde la teoría, desde las ciencias sociales, políticas públicas, aportes disciplinarios para la profesión del trabajador social. También se llegó a identificar la viabilidad de este proceso de investigación bajo el contexto de pandemia. En cuanto a la siguiente pregunta sobre los resultados obtenidos, las universidades no desarrollan procesos de formación en emergencia y catástrofes naturales, por el motivo que Chile aún carece de investigaciones de eventos naturales desde una perspectiva o enfoque social que aporte y potencie a la carrera y profesión del trabajador social. Los eventos naturales son imprescindibles. No todos los días ocurre un evento natural o una catástrofe que generen o ocasionen grandes tragedias o consecuencias negativas para una población determinada. Sin embargo, es sumamente importante que los profesionales de la carrera del trabajo social tengan conocimiento de esta intervención ante circunstancias de emergencia y catástrofes naturales que pueda presentar un territorio o zona específica. Respondiendo a la última pregunta, ¿qué ajustes he tenido que realizar en este contexto de confinamiento? Bueno, logré refinalizar el proceso de tesis, no realicé mayores ajustes, pero sí tuve que flexibilizar, fue la ejecución del Focus Group, en donde tuve que hacer esta entrevista grupal mediante la plataforma de Microsoft Teams. Utilizar este recurso para poder reunirme mediante la videollamada grupal, permitiendo obtener y pesquisar la información necesaria de los sujetos de investigación, que en este caso eran los alumnos de la carrera de Trabajo Social. Bueno, esta ha sido la presentación del proceso de la tesis que he realizado. Espero que le haya gustado y hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a iniciar el debate más
transversal. Primero agradecerles a las 5 personas que están acá, el haber presentado sus trabajos. Me parece que hay un hilo conductor muy evidente aquí, que es esta posibilidad de estudiarnos a nosotros mismos como objeto sujeto de investigación, y además me parece muy potente en esta mesa hoy la diversidad metodológica. Hasta las mesas anteriores habíamos tenido en general solo aproximaciones desde una lógica, y aquí me parece que es relevante el observar cómo cada uno de ustedes ha ido haciendo adaptaciones respecto de lo que pensaba. Lo decía Catalina, lo decía David, el tema de la flexibilidad, pero también de los desafíos de autoformarse y también de desafiarse metodológicamente me parece clave. Así que aquí va mi primera pregunta para este debate, es, si usted tuviera que comenzar de nuevo hoy su investigación, con pandemia o sin pandemia, contra viento o marea, ¿qué decisiones metodológicas habría tomado distintas de las que tomó? Yo, en lo personal, una de las decisiones que de hecho fue una de las decisiones que tomé, que quizás yo no la habría tomado como si pudiera volver en el tiempo, fue que yo inicialmente planeaba una metodología mixta, en donde se incorporaran tanto entrevistas como, solo entrevistas, no focus group, como el análisis como ya más duro de los datos con regresiones. Y yo creo que por la misma pandemia preferí efectivamente no hacer entrevistas y solo hacer análisis de datos, porque pensé que al final me iba a simplificar la vida y no me iba a complicar excesivamente, porque yo dije, no, es un año extraño, no sé cómo vienen las cosas, prefiero ahorrarme problemas y no hacerlo. Y quizás si pudiera volver en el tiempo me habría dicho, no, sabéis que dale, hace las entrevistas igual, va a ser divertido y enriquecedor para el trabajo, pero ya no lo hice y ahora me queda un mes para entregar, así que ya es tarde para esas cosas. Pero esa es la decisión que yo en lo personal no habría tomado como si pudiera volver a empezar. Muchas gracias, Catalina. ¿Quién más se anima? Yo creo que no hubiera aplicado la entrevista a académicos en ese momento. Bueno, como se realizó el año pasado, sí lo pude aplicar, porque fue antes del estallido social, pero ahora con este contexto, sabiendo que los académicos están llenos de trabajo, no creo que hubiera sido viable que ellos me hubieran respondido. Se hubiera más limitado hacia los estudiantes, en este caso. Igual planteaste, Javier, en algún momento la posibilidad de hacer algo este año y lo descartaste. Sí, no, sí, eso ya lo estoy trabajando ya. Ah. Sí, no, sin eso estoy como en 3 partes, dividiéndome. Y eso también metodología full online. Y eso también más que nada encuesta. Es más que nada encuesta y entrevista, pero entrevista congeniada como a ciertas personas en específica. Vamos a llamarle entrevistas como informantes clave, ¿no es cierto? Sí, eso mismo. Gracias, Javier. ¿Alguien más se anima? Juan, Janina, David. Hola, buenas. Bueno, comentar que si hubiese retrocedido en el tiempo, así como lo ha comentado, quizás la metodología, igual que Catalina, hubiese utilizado ambas. A mí me tocó que en el momento cuando inicié este proceso de investigación, se estaba ocurriendo todo esto lo del estallido social. Entonces, desde mi universidad, mi supervisora de investigación me recomendó tomar como algo más viable, que solamente me extendiera por el ámbito más de un enfoque cualitativo que mixto. ¿Ya? Esa fue como la primera instancia que quizás si lo hubiese tomado ahora, esta investigación tomaría otro sentido, tendría quizás otra investigación más de peso en donde se lograra obtener ambas perspectivas. Y también en lo que no se pudo realizar porque desde mi universidad no me apoyaron, porque en ese momento las cosas estaban como un poco con esta crisis, era hacer a lo largo de Chile, pescar la información de cada universidad, solicitar focus group por cada alumno de la carrera de trabajo social, contar que esta información y esta investigación no fuese solamente centralizada a nivel comunal, en la comuna de Copiapó, sino que fuera a lo largo de Chile, en donde pudiese tener distintos enfoques, distintas miradas de distintas comunas, territorios que han sufrido distintos eventos y catástrofes naturales o desastres, tener una perspectiva más amplia.
Son como las dos metodologías, o desde retrocediendo el tiempo en la cual yo pensaría nuevamente si es que seguiría esa perspectiva. Muchas gracias, David. Bueno, Juan y Janina tienen que discutir ahí quién sale primero. Acá voy. Bueno, yo hice mi trabajo de campo cuando no estábamos en pandemia y creo que no cambiaría nada de las técnicas. Sí, me gustaría yo me propuse entrevistar a los docentes en tareas de gestión y entrevisté a una decana. Y me hubiese gustado también entrevistar a la secretaria de Extensión y de Investigación, porque una de las cosas que yo preguntaba era cómo aparece el enfoque de género, y yo asumía que iba a aparecer en las asignaturas. Y no solo aparecía en la asignatura, sino también en el trabajo de extensión o de democratización del conocimiento, creo que también se lo llama así, y en la investigación, y en todo lo que eran los talleres, los seminarios, los simposios, todo eso que se considera como extracurricular. Me hubiese gustado también indagar por ese lado. Muchas gracias, Janina. Juan. Otras decisiones que hubiera tomado, la verdad es que no sé muy bien. Considero que, o sea, igual dependiendo del el tipo de estudio que uno esté realizando. Por ejemplo, yo soy estudiante de pregrado todavía, entonces considero, y así también me he encontrado en algunos relatos, que hay cierta más flexibilidad, más, qué sé yo, capacidad como para experimentar dentro de lo que este grado académico, pero cuando uno, claro, está en estudio más avanzado, vale decir de posgrado, qué sé yo, tipo de especializaciones, como que necesita más certezas, unas tomas de decisiones más rápidas, entonces en ese contexto, como que de momento estaría bien con algunas decisiones que tomé. Lo que sí creo que me hubiera gustado entrevistar un poco más personas, pero también con personas más variadas, que no sean como personas que eran tan cercanas a mí, pero básicamente eso. Ok, ahí lo que ha hecho Juan es un muestreo en cadena, ¿no es cierto?, donde un entrevistado te lleva a otro y efectivamente hay una proximidad que es propia de los elementos del enfoque biográfico. Hay dos investigaciones de las que han presentado ustedes que abordan el tema del feminismo de distinto modo, o los abordajes feministas, pero me parece que las perspectivas de género están transversalizando bastante de sus investigaciones, o se pueden observar. En el caso de desastres naturales hay una relación interesante sobre género y desastres, víctimas y abordaje. No sé si Catalina lo puede pensar también para efectos de su propia investigación sobre salud mental, sobre duración, rendimiento académico. Javiera comentaba al inicio de esta sesión que estaba haciendo 1000 cosas a la vez, y entre las 1000 cosas que hace, además es madre, ¿no es cierto?, estudia, intenta terminar su investigación. Bueno, ¿qué me pueden decir? Todo es sobre la transversalización del enfoque de género en su propia investigación y en el propio objeto o sujeto o problemática de que la investigación está abordando. Bueno, yo sobre el enfoque de género, o sea, podría decir como 3 cosas en verdad, principalmente sobre la investigación que estoy haciendo. La primera es que yo en verdad desde que la planteé siempre pensé que la salud mental no podía comprenderse sin enfoque de género, porque no solamente como desde el paradigma de que lo biomédico está planteado desde un neutral masculino, y por ende como que eso daña la salud a la que pueden acceder las mujeres, y por otra parte también pensando el hecho de que hay, por ejemplo, muchos estudios en salud mental que ven que hay problemáticas que son más comunes o que más usualmente pueden sufrir las mujeres. Y por otro lado también el enfoque de género lo estoy planteando desde la salud mental de las personas trans, porque a la vez también no podemos como negar la relación existente entre el cissexismo que viven las personas trans y su salud mental, su autopercepción, el bienestar, etc. Entonces, en ese sentido, yo como que lo que estoy articulando es una propuesta desde las pedagogías críticas feministas como para comprender la relación entre la educación y la salud mental. Entonces ahí como eso, lo que aspiro es como lo que decía igual al final del video, pues que la salud mental y que la educación al final sea como algo liberador para las personas y para los sujetos, y que no implique como un daño o un malestar para ellas. Entonces por eso mismo se plantea como esto de un sistema de alerta temprana que tampoco ignore la sensibilidad de los indicadores de género,
porque al final, si ignoramos los indicadores de género, lo que estamos haciendo es reproducir lógicas patriarcales dentro de nuestra misma investigación. Muchas gracias, Catalina. Con esa provocación de Catalina, habían elementos en la presentación de Yanina que tenían que ver con ello. Yanina, ¿quieres continuar con tu respuesta? Ahora voy a conducir. Sí. Bueno, voy a hacer este doble ejercicio de la investigación y en el objeto de investigación. Yo podría decir que en vez de que enfoque de género, uso un enfoque feminista, porque un enfoque de género vendría a marcar una desigual distribución del poder, y un enfoque de feminista para mí tiene que ver con la cuestión política y activista y de militancia que pueden aportar. Entonces, como primero eso en la investigación usé un enfoque feminista y bueno, y que fue atravesado también, por ejemplo, yo me asumí como parte de la investigación y puse en experiencia mi transitar como lesbiana, entonces como que desde ahí yo planteo que tengo una sensibilidad a cuestionar este heterosis patriarcado. Y de hecho una de las cuestiones que me interesó indagar fue la marca del género en la bibliografía obligatoria y qué lugar ocupaba ahí. Y bueno, y ahí ver también que el trabajo social es una profesión tejida por mujeres, pero escrita por varones, porque en esta área específica que consideramos como lo indispensable para los estudiantes, más de la mitad de la bibliografía se compone por varones cis. Entonces me hace pensar de qué pasa con nuestros saberes, son menos válidos, menos creíbles, menos científicos que el de los otros, y también de esta cuestión de pensar cómo opera ese sexismo y este creer que las personas cisgénero serían superiores a las personas transgénero, y desde ese lugar no encontrarte con un texto de una persona trans que esté escribiendo sobre un tema, y que también no sea solo como una cuota de que estén presentes ciertos cuerpos, sino una transversalización que lo trans puede hacer, en términos de romper los binarismos, las dualidades, pensarlo epistemológicamente. Y después de mi objeto de estudio, tenía que ver con un ejercicio que es feminista y también como decolonial, que tiene que ver con visibilizar que algunos saberes fueron producidos como ausentes en el marco de la modernidad, y entre ellos fueron los saberes feministas. Así que creo que podría ir por ahí. Genial, Yanina. Voy a aprovechar de tomar tu distinción clave entre enfoques de género y feminismo para pedirle a Javiera que pueda aportar desde su visión también crítica, como todos, a este debate y a esta discusión sobre la forma como se incorporan estas perspectivas en la propia formación de trabajo social. Javiera. Bueno, por mi caso va por la parte personal, pero también por parte de investigación. El mismo tema de que soy mamá, yo no tengo red de apoyo, por ejemplo, entonces depende de mi marido para cuidar a mi hijo. Entonces, entre los dos nos dividimos, siempre. Entonces, ahí el enfoque de género es transversal. David, esto, yo, esto, y así cuidamos a nuestro hijo Gabriel. Eso es lo primero. Y en cuanto a esto, en esta investigación que se armó, bueno, el enfoque transversal de género se ve reflejado en las preguntas y en las respuestas que me dieron los mismos académicos y estudiantes. Porque en base a por ejemplo, en la UFRO se dio un fuerte movimiento feminista en 2018 y se pusieron en tabú los temas de género, se pusieron en la palestra. Entonces, ¿qué se produjo? Se produjo un protocolo de género, de hecho también se produjo una dirección de género. En la Universidad Católica de Temuco se vivió lo mismo, que esas dos universidades estudié, y se creó una comisión de género también. De hecho, en mi carrera se va a cambiar la malla y se va a incorporar ahora como género en la malla curricular y ya no va a ser un electivo. Entonces ya se está viendo que el género ya está pasando a ser o ya importante para la formación de trabajo social, y los mismos estudiantes lo están considerando, y como ya género, por favor, que ya sea de parte de la malla por el tema de los BIF, de los femicidios, y ya se está volviendo a transformar, digo, transversal, por lo menos para la formación de las mallas curriculares. De hecho aquí, bueno, yo me enteré hace como una semana atrás que el IP Chile de Trabajo Social, de Temuco, tiene género en su malla, ya sea para técnico en trabajo social y también para trabajo social. Muchas gracias, Javier. Perdón.
Muchas gracias, Javiera. Vamos a recoger también algunos elementos sobre feminismo y decolonialidad. No sé si, Juan, nos quieres contar algo sobre eso. ¿Era alguna de tus motivaciones iniciales que en el camino fueron ajustándose? Sí, o sea, todo ese ajuste igual tuvieron alguna medida que ver con todo lo que estaba pasando de la pandemia y de la incertidumbre que se vivía en ese momento y que de algún modo todavía persiste. Janina comentaba algo muy importante, que es esto de que el enfoque de género no es lo mismo que el enfoque feminista y viceversa. Es algo que también presentaba algunas de las personas que entrevisté, y que ciertamente son así, que hay resistencia en el ámbito académico, y uno de pronto podría extrapolarlo también al mundo laboral, qué sé yo, en hablar de feminismo y mejor hablar de género, pero siempre con esa, no sé si incongruencia, pero con esa tensión de que hay tendencia a ligar el género a temas de igualdad nomás, o sea, temas de igualdad, pero no de reivindicación, por ejemplo, no de visibilización, etcétera. Entonces, algo que se presenta, a mí me parece que lo central, o sea, yo estaré muy de acuerdo, y me parece súper buena las iniciativas que se hacen en distintas instituciones y universidades de crear ramos que sean de género, feminismo, pero igual la idea no sería encapsularlo solamente en una malla, sino que independiente de que el ramo sea de metodología, de evaluación política, de intervención, que la dimensión, que la mirada feminista esté siempre ahí intercolocada, porque, o sea, es algo necesario, como decía la compañera Javiera, pero también que te releva muchas otras cosas que uno podría pasar por alto en qué hacer del trabajo social. Entonces la mirada transversal del enfoque o una mirada feminista es de urgente importancia. Muchas gracias, Juan. David, ¿algo que agregar, aportar? Feminismo y desastres naturales como campo de estudio. Sí, yo encuentro que ambos temas son sumamente relevantes para la incorporación de quizás una asignatura de especialidad o una asignatura de disciplina básica para la profesión del trabajador social. Debido a que es sumamente importante tener un contexto de enfoque de género que te pueda permitir abrir diversos campos, tener mayor monitoreo dentro de lo que es el enfoque de género dentro a nivel nacional, en lo que tú puedas aportar, donde se pueda trabajar, que tenga mayor participación dentro de las políticas públicas o ciencias sociales, y también con los desastres naturales. Son cosas muy distintas, pero hay que ambas también son necesarias para la formación del trabajador social. Hoy en día, no sé si la palabra es muy fuerte, pero o pueda tener como un poquito más de ruido. Siento que en lo personal, el área del trabajo social o la profesión del trabajador social está en una crisis o un desajuste. Muchas de las universidades están temporalmente cerrando las matrículas de la profesión. Tenemos a muchos trabajadores sociales que están inactivos laboralmente. Tenemos algunos que están trabajando desde la cesantía disfrazada, que están haciendo lo que es la venta ambulatoria, que están armando su pyme. Entonces, creo que hoy en día el campo laboral del trabajador social se está acotando, y es debido a que las universidades están lentamente o han tenido un tiempo amplio en donde no han considerado más contexto de enfoque de género, de desastres naturales. Quizás también puede ser que estos seguían más desde el área judicial, no le están dando como más espacio a otros temas que se puedan profundizar dentro de la profesión del trabajador social. Muchas gracias, David. Como vemos ahí, obviamente enfoque de género y feminismo no son lo mismo, pero ambos constituyen desafíos en términos del abordaje, de la formación, así como enfoques vinculados a catástrofes, vulnerabilidades, contextos de incertidumbre, como decía Juan también al inicio, ¿no es cierto? Esto de pensar que estamos en un contexto cambiante, en posibilidades constantes de transformación, nos pone también en un desafío formativo que es clave de cara a
por ejemplo, lo ha puesto David, las transformaciones del mercado del trabajo, ¿no es cierto? ¿Para qué trabajo social nos estamos formando? ¿Con qué repertorios laborales, se pregunta Juan, van a salir los egresados de trabajo social, les egresados de trabajo social, a buscar empleo? Los temas de empleabilidad, los temas de flexibilidad, Yanina planteó por ahí, y también Javiera, el tema de la continuidad de estudios, la necesidad de seguir formándose continuamente. Los dejo planteados como desafío, pero no quisiera dejar pasar el tiempo sin recoger preguntas de nuestro querido público que desde el Facebook nos acompaña y nos dice, dentro de la lógica de estudiarnos a nosotros mismos, transformarnos nosotros en sujetos de investigación a tal punto que, como dice Yanina, somos cuerpos encarnados, ¿no es cierto?, en esta propia lógica investigativa, como parte de la aproximación que hacemos en su experiencia, la experiencia de David de Desastre Natural, la experiencia de Catalina, de Javiera, de Juan y de Yanina. En esta lógica nos pregunta yo iba a decir asistente de Facebook, pero no sé cómo se llaman las personas que están mirando el Facebook, una Facebook adicta, ¿no es cierto?, Facebook asistente, nos pregunta cuáles son los desafíos que ustedes ven dentro de la disciplina, o qué falta por articular dentro de ese contexto. ¿Quién quiere partir? De hecho, eso justamente es parte de mi conclusión de ponencia. Bueno, entonces pasa por ahí, pues. ¿Ya la puedo leer? Bueno. El desafío es consolidar el movimiento feminista y también el género a través de las instituciones de educación superior y el rol del trabajador social abocado a poder abordar con una intervención de género que produzca una ruptura epistemológica en los saberes producidos por el hombre y así también poder darse las nuevas herramientas, técnicas y metodologías por una intervención social para y junto con las mujeres. Muchas gracias, Javiera. ¿Quiere agregar algo más a lo que ha leído? No, solamente es eso. Gracias, Javiera. ¿Estás en Temuco, Javiera, hoy día? Sí, estoy en la casa de una amiga, en realidad. Okay. Yo no soy de después lo vamos a destacar también que este es un seminario que estamos desde Copiapó hasta Mar del Plata, pasando por Temuco, Maipú y ¿dónde más? No sé, bueno, Ñuñoa, distintas localidades. Ok, ¿quién más quiere abordar el tema de constituirse en parte de la investigación, investigar acerca de lo que nos es parte y los desafíos que eso supone? Sobre los desafíos, bueno, la compañera dijo algo que me parece que es muy clave, que es una ruptura epistemológica. Trabajo social nace de la mano desde una perspectiva bien medicalizada y de alguna forma u otra, por lo menos en mi escuela ha sido todo el intento de lo contrario, como de deshacer un poco esa idea. Pero sin embargo, en otro espacio, esta retórica de la objetividad, de lo aséptico, estas tendencias esencialistas igual son repetitivas y de algún modo conforman ciertos discursos. Y eso me parece importante, de algún modo, volverlo a situar. O sea, mantenerlo siempre ahí en el ojo, criticarlo. A mí en particular me interesa mucho lo que son las perspectivas y las propuestas decoloniales. Considero que son un material que nos da bastantes para volver a repensarnos, no tan solo como investigadores, como estudiantes, como personas, sino también en relación a las condiciones contextuales en las que estamos. O sea, no es que estemos en un momento y listo, sino que hay toda una historicidad atrás que se debe rescatar. Hay pensamientos latinos, chilenos, qué sé yo, no necesariamente latinoamericanos, sino que del sur global, por decirlo, que tienen importantes aportes que rescatar y que de algún modo uno no pensaría mal, pero como que las universidades, aunque siempre va a estar el esfuerzo de la profesora, el profesor de traer estos elementos, pero si no hay una estructura amplia en la misma universidad, en el mismo programa, y que dé su vena, que dé el sustento para que se fomente estos tipos de investigaciones de perspectiva, siempre se hace difícil la tarea.
Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más que quiera responder a esta pregunta transversal para pasar a preguntas más específicas? Catalina. Sí, como siguiendo lo que dijo Juan, y igual también colgándome un poquito de lo que dijo Yanina adelante, yo creo que igual encuentro dos desafíos importantes, que en verdad no son solo transversales al trabajo social, sino a la investigación en general. Y es que en el fondo la producción de conocimiento, si uno igual la observa, está muy situada como en el norte del globo, por decirlo así, dentro de las bases de datos. Entonces, por ejemplo, uno de repente quiere, no sé, pues buscar papers o cosas así, y te das cuenta de que la mayoría de las bases de datos que contienen como el mayor volumen de artículos están en inglés. Entonces uno de repente dice, ¿y dónde están como los textos escritos del sur? Que no es que no existan, sino que no se evidencian dentro de esos contextos. Entonces ahí en el fondo uno igual puede ver cómo hay un corte de la producción de conocimiento que en el fondo hegemoniza un discurso y valida más unos que otros. Y también, claro, pues con eso me cuelgo de lo que decía Janina, pues que en el fondo a la vez los cis tiene una prevalencia muy importante dentro del discurso y dentro de la escritura disciplinar, por decirlo así, y en el fondo también es relevante destacar que no es todo lo que hay, pues. Entonces creo que igual el investigar y el observarse como a uno mismo y comprender como sus conocimientos como situados desde una perspectiva, con una cierta historia y contexto, también es un desafío en el donde uno se ve enfrentado a todas estas lógicas del conocimiento, porque al final el saber igual es poder, pues. Entonces, por eso mismo, como desde las lógicas del conocimiento se va manejando todo esto de tema del discurso. Así que yo creo que ese es un desafío no solo para la disciplina, sino como para toda la producción del conocimiento en general, de qué forma se articula en contra del poder hegemónico. Muchas gracias, Catalina, por recordarnos que cuando producimos conocimiento, no producimos conocimiento aisladamente, solo desde una disciplina disciplinada o disciplinante, sino que en diálogo con otras disciplinas, con otros cuerpos de conocimiento, con otras tensiones, y que las lógicas de conocimiento son necesariamente poderes en disputa, nunca establecidos, nunca institucionalizados, aunque aparentemente, como dice Juan, se ofrecen monolíticamente como si fuera la única respuesta o la única alternativa. David, ¿quieres decir algo sobre esto? Sí, es sumamente importante lo que dice Catalina sobre el conocimiento. Y es cierto, hoy en día tenemos una deficiencia de todo este conocimiento que muchas veces Chile también requiere. Y que tenemos buenos profesionales, tenemos buenos científicos. Existen universidades, institutos, instituciones que tienen campo para investigación, y quizá estamos deficientes en algunos temas de conocimiento que sean no universal, que sean más central a nivel nacional. ¿Ya? A mí me sucedió en lo particular que cuando comencé toda esta investigación en cuanto a los desastres, emergencias y catástrofes naturales que podían ocurrir en Chile, salían miles de textos, de conocimiento, pero no tenía un enfoque social. Lo que me interesaba a mí era si tenía un enfoque social, si había una perspectiva metodológica de intervención especializada que pudiese utilizar el trabajador social, y sucedía que siempre me encontraba que aparecían textos desde enfoque psicosocial, desde modelo de intervención en crisis, pero no había algo específico que me pudiera guiar si es que existía alguna investigación o alguna metodología existente que se ha utilizado en Chile. Entonces tuve que guiarme por el continente, perdón, por España, que tiene mucho más avanzado en cuanto a estas investigaciones, estas intervenciones, y es sumamente en esta situación compleja que Chile no tenga una mayor amplitud en cuanto a conocimiento. Gracias, David. A veces más avanzado implica, como decían varios de ustedes, más publicado. Necesariamente no todo el conocimiento se hace público. La salida pública también depende de factores de indexación, etcétera. Vamos a dar paso a Francisco, que desde otros canales está recogiendo preguntas para ustedes, así que ahora vamos a escuchar a Francisco, que les va a hacer algunas de las preguntas que han llegado desde nuestros cibernautas. Ya descubrí cuál era la palabra que necesitaba decir. Buenas tardes a todos y todas. La pregunta de Enzo. Y teniendo en consideración los currículos de competencia, ¿estiman ustedes que existe un debilitamiento en la formación del trabajador social teniendo en cuenta nuestro contexto? O por otro lado,
¿estiman que nuestro contexto actual, cuarentena y medidas de distanciamiento, sirven como una nueva forma de formar trabajadores sociales? Preguntas para todos, todas. ¿Se contesta ahora o hay más preguntas y después las contestamos? No, podemos irlas contestando esas dos, ya es bastante, porque después se les van a olvidar. Igual Francisco la ha puesto en el chat para no olvidarse, y vamos poniendo otras si aparecen, Janina, no hay problema. Perfecto. Respecto a si había o si pensábamos un debilitamiento en la formación en trabajo social y si esta virtualidad podía como llegar a más personas, considero que en el caso de Argentina no hay una debilitación de la formación. De hecho, cada vez la formación en trabajo social se fortalece con un Estado presente y con una universidad pública que hace posible que los ciudadanos y las ciudadanas podamos estudiar. Y también de que esta idea de que nuestros profesionales no son tan buenos o que nuestros profesores no son tan buenos, tiene que ver con una mirada eurocéntrica, porque el trabajo social no solo recoge un saber que es el saber académico, sino que recoge otros lenguajes y otros saberes que me parece que enriquecen y más que debilitan la formación, como esas dos cositas. O sea, yo creo que los contextos diversos siempre plantean nuevos desafíos como para la formación. Nosotros, por ejemplo, lo vivimos el año pasado quizás con el estallido, cuando no sabíamos cómo qué hacer, no sé, pues, como las formas de enseñar que van cambiando y todo eso. Pero yo creo que igual uno siempre vive como en una paradoja de que todo tiempo pasado fue mejor, cuando no siempre es así. Entonces de repente uno, claro, se puede decir, no, era tan lindo las clases presenciales, yo aprendía tanto, y después te das cuenta de que en realidad no es que fuera mejor o peor, sino que solo es distinto. Entonces yo creo que en sí la formación del trabajo social igual se ha fortalecido y se ha enriquecido, porque está buscando como nuevas formas de abastecerse de conocimiento, nuevas formas de producirlo, de repartirlo también, como no sé, pues instancias en donde se han hecho clases abiertas o estos mismos seminarios que al ser online facilitan que mucha más gente pueda acceder a ellos. A pesar de, claro, que no podemos negar que en Chile existen muchas barreras de acceso a tecnologías, ya sea de computador, de teléfono, de internet, que obviamente impactan negativamente en la formación de los estudiantes, pero yo creo que eso en sí no es tanto un defecto de la institución, por decirlo así, sino en el fondo de todo el aparataje estatal y del gobierno que en el fondo está fallando en proveer a los ciudadanos de lo que necesitan y de lo que son al final requisitos mínimos para continuar con la educación. Entonces, eso yo creo que en ese sentido igual la pandemia nos ha brindado muchas oportunidades nuevas que quizás antes no habríamos tenido, como de juntarnos desde Copiapó a Mar del Plata, como decían antes, hasta Temuco y cosas así, en donde creo que eso igual facilita y da herramientas nuevas. Con respecto hacia el distanciamiento, ¿sirve como para formar trabajo social? La verdad es que no sé, no sabría decir si sí ni no. Lo que sí considero que es importante tener en cuenta es que sea lo que sea que esté pasando, o sea, todos los años pasa algo. Ya veníamos por lo menos del 2018 con grandes movilizaciones y todos esos procesos, todos esos movimientos no son ajenos a la experiencia de vida de las personas, ni tampoco a lo que les motiva o a investigar. Por ejemplo, en la investigación que presentaba yo, varios de estos del Mayo Feminista, varios de ese movimiento se vio reflejado en la expectativa y los deseos de las personas que estaban investigando desde una perspectiva de género. Si bien no necesariamente tematizaban las problemáticas que surgieron en el Mayo Feminista, esta servía para presentar una base que de algún modo atomizaba la discusión respecto al tema que estaban planteando desde una perspectiva o enfoque feminista. Y en ese sentido, claro, como todo tiempo pasado fue mejor, uno podría decir que todo lo que viene es mejor, pero tampoco hay una certeza. O sea,
ese discurso casi un poco, se me olvida la palabra ahora, reformista, no asegura nada, solamente es tener como una linealidad sobre lo que deviene el futuro, de que solamente por ser el futuro, por ser algo nuevo, entre comillas nuevo, va a ser mejor que la circunstancia actual, no es algo que uno podría comprobar, digamos, y que en realidad la historia tampoco ha sido muy positiva en ese aspecto. El contexto obviamente es distinto, sí, pero eso mismo, hay varios elementos, como las capacidades que hay a nivel institucional y también de uno mismo como persona, de poder situarse en este momento y seguir teniendo en cuenta las carencias que podría generar esto y seguir en juego y así. Claro, pues esta circunstancia, este contexto actual de pandemia abre todas estas posibilidades de tener como estas conexiones más constantes, o sea, donde el espacio ya no se vuelve tanto una limitancia, pero también abre otros retos, y ahí está quizá un poco el rol o la intención o el deber de reinventarse, perdón, y de ocupar esos mismos materiales en virtud de generar condiciones suficientes de bienestar, o sea, o encaminar por lo menos para allá el recorrido. Pero de que sea buena o mala, no podría decirlo. Con respecto al debilitamiento, no, también no sabría contestarlo. Tampoco considero que entre más trabajo social, en ese sentido, más publicación, signifique un mayor enriquecimiento. Yo creo que va a depender siempre de la perspectiva desde donde uno pueda mirar lo que se quiera entender como debilitamiento o fortalecimiento. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llegaron para todos, ¿han sentido algún tipo de cuestionamiento al momento de levantar la información sobre su calidad de estudiantes de investigación? Pensando en que la imagen que existe en el pensamiento cotidiano sobre la poca experiencia por ser de pregrado y por hacerla desde el trabajo social, ¿existe también una autolimitación a propósito de ser estudiante de pregrado al momento de imponerse metas en su investigación? Mientras las piensan, solo déjenme decir que son excelentes las preguntas del público también, porque nos provocan en estas lógicas de dominio, control, sabiduría, expertise. Ya, Javiera. Sí, de hecho yo quería responder la anterior, pero justamente habló Francisco. Si no se escucha, señora María Odila. Pero responda lo que quiera, eso es lo que le estaba diciendo. Ah, ya. Bueno, por lo menos en mi caso, si bien ya comparto lo que decía Yanina, por lo menos en nuestro caso, que nosotros quinto año pura práctica, en mi carrera, en mi universidad. Entonces nosotros por lo menos nos complicó mucho, dependiendo del área. Por lo menos mi área no fue tanto, pero tengo compañeros que sí. Entonces es también como recalcar que si bien te abre una oportunidad, pero al mismo tiempo un localizador, el hecho de estar con una pantalla al mismo tiempo rotando un paciente, por ejemplo. Entonces, eso como recalcarlo, por lo menos nosotros nos ha sido como bastante complicado eso. Y ahora, en cuanto a responder esta nueva pregunta que planteó recién Francisco, por lo menos en mi caso, antes de entrar a posgrado, no me complicó en nada. De hecho, le llamaba la atención que alguien estuviera investigando esto, porque era muy poco, no había como que nadie lo había investigado antes. Era como una temática nueva. Entonces le llamaba mucho la atención que alguien de pregrado estuviera investigando esto, con esta propuesta, y que no le era muy llamativo en realidad. Entonces nunca me hizo como esta distinción de ser por poca experiencia, por primera vez, por lo menos en mi caso no. Eso como recalcar. Sí, o sea, por lo menos yo, igual que Javiera, creo que no he tenido ningún problema por ser estudiante de pregrado como sobre la investigación. Aparte que, no sé, por lo menos yo igual reconozco que tuve la gran suerte, que quizás debería ser algo que les pase a todos, pero no sé, a veces la vida es una suerte, que yo tuve una profe que de verdad era muy, bueno, todavía es mi profe, muy acompañadora en todo el proceso. Entonces ella siempre estuvo como dispuesta a resolver dudas o los problemas, y en el fondo ella lo que quería era que uno tuviera como una vista previa de lo que es un ejercicio investigativo ya serio.
Entonces, en ese sentido, yo creo que eso igual me ayudó mucho como a agarrar la experiencia y decir como sí, estoy investigando, estoy como haciendo todo esto con seriedad, pero igual también con todas las posibilidades de experimentar, de equivocarme, de, no sé, de tener dudas y todas esas cosas, y aprovechando igual la instancia de que alguien esté ahí para respondérmela. Entonces, eso, yo creo que en este sentido no he tenido ningún problema al respecto, por lo menos hasta ahora. Sí, yo tampoco he tenido mayores problemas respecto a eso. De hecho, tendería a decir que en el departamento no incitan a investigar y a conformar cosas desde los mismos estudiantes. Entonces, en ese sentido, no he tenido como mayores problemas. Era una parte que decía como de del límite autoimpuesto. Yo creo que esa es como mi mayor tensión, por lo menos, de que qué tanto de lo que hago tiene algún nivel, o sea, es válido, es útil. Eso yo creo que uno de mis mayores tensiones al momento de investigar, ya sea esta o las que pasaron o las que vienen. Pero de algún modo, autoobservándome a mí mismo en eso, podría decir que también está como impregnado dentro de mí el tema de que lo que se debe hacer por algo, en el sentido de hacerlo para obtener un producto, como que el sentido de ocio como que no se pierde un poco, como que hay de algún modo como una insistencia, una persistencia de ser productivo, sobre todo, o sea, y quedó y demostradísimo, por lo menos para mí en este contexto de pandemia, de que por lo menos, no sé, si no hacía nada un día, sentirse ultra mal, si uno no avanzaba en el trabajo que tenía que hacer, porque ahora se supone que tenía más tiempo, porque no sé, no estaba con el tema de salir, me sentía mal por no hacerlo, quizás también algo que se repitió mucho, pero yo diría que eso es más la limitación autoimpuesta. Ya, agradecer a todos los que nos están observando por Facebook, a los que estamos participando aquí en Zoom, a la profesora, y gracias por su tiempo, por su dedicación, por exponer sus trabajos ante la comunidad. Y también enriquecedor tener de distintas partes del mundo la experiencia. Muchas gracias, nos damos un aplauso, los invitamos a la próxima semana. Tenemos tablero vuelto desde el día martes al viernes, todos los días a esta misma hora en este canal, y si no pudo enchufarse o conectarse o se le cayó la red, después nos puede ver en el canal de YouTube también. Agradecida de los estudiantes y su iniciativa, cada día estoy más orgullosa de ustedes por ponernos en tensión, en discusión, por invitarnos a pensar que otro trabajo social siempre es posible.